Para codificar el MNIST vamos a necesitar algunas librerías que ya se han trabajado a lo largo del curso. Primero requerimos la librería de NumPy, la cual nos va a permitir usar arreglos como matrices y vectores. De igual manera vamos a utilizar la librería de Matplotlib para poder graficar o visualizar en este caso las imágenes de los números. Por parte de las librerías de Keras, para poder entrenar nuestro modelo, vamos a utilizar de la librería de Keras.models el formato secuencial para nosotros hacer nuestro modelo. En este caso se hace con la instrucción o la librería de sequential. En el caso de para poder nosotros determinar el número de capas y la configuración que va a tener cada capa de nuestra red neuronal, entonces de la librería Keras.layers debemos de importar dense. Asimismo, necesitamos de Keras importar los optimizadores que nos van a permitir a nosotros generar la manera en cómo es que va a entrenar nuestro modelo o cómo va a aprender. Asimismo, de Keras vamos a utilizar la librería de backend, la cual nos permite a nosotros limpiar si es que tenemos algún otro modelo previamente ejecutado para que no tengamos en el kernel ningún dato que nos pudiera causar algún problema al momento de entrenar nuestro modelo. En este caso, como lo vamos a realizar para el problema de MNIST, Keras tiene algunas bases de datos también cuando nosotros queremos trabajar con Deep Learning o hacer algún algoritmo de Machine Learning. En este caso, nosotros de esas bases de datos, que es la librería de Keras.datasets, nosotros vamos a importar la base de datos de MNIST. Y también vamos a importar de la librería de Keras.utils np-utils. Eso nos va a permitir hacer algunas modificaciones en las imágenes para poderlas adecuar e introducir correctamente a nuestro modelo de red neuronal. Entonces voy a ejecutar esta parte del código, la cual solo son nuestras librerías a utilizar. Una vez que ya definí las librerías, lo que prosigue es que en la base de datos de MNIST ya están divididos los elementos que son de entrenamiento y de prueba. Hemos utilizado nosotros aquí xtrain, ytrain, xtest y ytest. Y para llamar la base de datos únicamente es con el método mnis.load-data. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando con alguna base de datos que normalmente no conocemos cómo es que está implementada o cómo está estructurada, siempre es bueno visualizar cómo están estos datos. Aquí, por lo tanto, hemos impreso la forma que tiene cada una de las matrices o de los elementos que vamos a utilizar en nuestro ejercicio. En este caso tenemos que para los valores de entrenamiento tenemos una matriz de 60.000 imágenes y cada una de ellas es de 28 por 28 píxeles. En el caso de Y, que serían nuestras etiquetas, tenemos nuestros 60.000 elementos, es decir, las 60.000 etiquetas para cada uno de estos elementos que tenemos en nuestra matriz de características. Y en el caso de para los elementos de prueba tenemos hasta 10.000 elementos. Quiere decir que esta base de datos de MNIST cuenta en su totalidad con 70.000 imágenes de 28 por 28 píxeles. Para poder observarlo, lo que vamos a hacer es, a partir de la librería de Matplotlib, vamos a utilizar el método plt.inshow, en donde aquí estamos accediendo a alguna de las imágenes. En este caso estamos accediendo a la imagen número 10.000. Para esta base de datos se tienen imágenes únicamente en escala de grises, por lo tanto se utiliza el espacio de color gray, que nos va a permitir observar o visualizar esta imagen. Asimismo, estamos imprimiendo aquí la etiqueta para dicha imagen. Entonces, aquí podemos ver que la imagen nos está desplegando un número 3 y su etiqueta también tenemos que corresponde precisamente a ese número 3.
Sin embargo, lo que vamos a hacer primero es un preprocesamiento de los datos para nosotros poder analizar. Recordemos que en la matriz de características nosotros lo que queremos es tener un vector que me represente cada una de las imágenes. Por lo tanto, lo que yo hago en esta parte de aquí es tanto para los elementos de entrenamiento como para los elementos de prueba, hacer un reshape. Es decir, en este caso conocemos que son 60.000 imágenes para entrenar y 10.000 para hacer la prueba. Si son de 28 por 28 elementos, en este caso se han convertido a un solo vector que tiene los 784 elementos. Eso ya fue explicado también en un video previo. Una cosa más que se realiza a estas imágenes es una normalización. Esto para tener siempre en cuenta que si es una escala de grises donde nuestro máximo valor es 255, tener valores que sea más fácil trabajar con ellos. Y finalmente, dentro del preprocesamiento, lo que se hace es la generación de la configuración o codificación one-hot. Para ello utilizamos el método np-utils .to-categorical y lo que hacemos es asignar un nuevo nombre de variable y las etiquetas que nosotros tenemos las convertimos precisamente a una clasificación one-hot. Entonces, si yo imprimo ahora la diferencia entre cómo tengo yo mi etiqueta sin una clasificación one-hot y ahora cómo la voy a visualizar con la clasificación one-hot, lo que nosotros podremos observar será esto. Por ejemplo, para el elemento número 60 de la base de datos para entrenamiento corresponde al grupo 4, es decir, al número 4. Y en el caso de nuestra clasificación one-hot, aquí tendríamos este elemento correspondería a la clase 0, 1, 2, 3 y a la clase 4. Quiere decir que hemos codificado de manera correcta nuestro elemento o nuestro vector que va a entrar a nuestra red neuronal para ser analizado. Ahora, utilizamos el método backend.clearSession que nos permite limpiar todo el kernel por si tenemos una sesión previa. Eso siempre es importante ejecutarlo antes de la generación o la creación del modelo que vamos a estar trabajando. Una vez que hemos hecho eso, proseguimos con la generación del modelo. La arquitectura de este modelo es un modelo secuencial y hemos agregado las capas. Primero tenemos nuestra capa de entrada, una capa de oculta y una capa de salida. Para el caso de la capa de entrada, le he asignado 1569 neuronas. Ahí ustedes podrán asignar el número de neuronas que quieran utilizar. Debido a que estamos utilizando imágenes, es recomendable utilizar la función de activación ReLU. Estoy además indicando que voy a utilizar el bias en esta capa y estoy configurando la forma de mis entradas, recordando que si es un vector donde hemos transformado nuestra matriz de 28 por 28 elementos, ahora nuestra entrada corresponde a tener 784 elementos. Cuando se utiliza esta configuración en capas dense, es importante recordar que posterior al número de entradas colocar una coma para que no tengamos ningún problema en cuanto a la dimensión de nuestros datos de entrada. Asimismo, estoy colocando aquí un model.summary, el cual me permite a mí poder inspeccionar cuál es la estructura final que tiene nuestra red. Para este caso es un modelo secuencial. Aquí me indica que es el primer modelo que estoy trabajando. Me indica el número de capas que estoy desarrollando o que estoy agregando a mi modelo y cuántos parámetros o elementos se van a entrenar por cada una de las capas. Posterior a ello, una vez que hemos generado la estructura del modelo, lo que sigue es poder generar el optimizador para entrenar el modelo. Para este caso estamos utilizando la librería Optimizers y estamos utilizando el optimizador Adam, el cual requiere como parámetros un índice de aprendizaje, el cual estamos asignando como 0.01, valores de beta 1 y beta 2, los cuales ya están establecidos y son recomendados con esos valores de 0.9 y 0.999 respectivamente, así como un epsilon de 1 por 10 a la menos 8 y un decaimiento igual a 0.
Asimismo, para compilar nuestro modelo, hemos utilizado la función de Categorical Cross Entropy y vamos a estar midiendo a partir de el accuracy, es decir, de la exactitud que nos esté arrojando nuestro modelo. Posterior a compilar ya dicho modelo, lo que prosigue es ejecutarlo o entrenarlo. Para ello se utiliza el método .fit, en donde necesitamos colocar qué valores o qué variables vamos a estar utilizando para el entrenamiento, en este caso nuestra matriz de características y nuestra etiqueta para cada uno de esos elementos, el número de épocas, en este caso he designado únicamente 10 épocas, y también con qué datos vamos a validar el sistema, el cual se introduce a partir de validation data. En este caso sería xtest y ytest1. Recuerden que aquí trabajamos con ytrain1 y ytest1 debido a que ahora son nuestras variables que poseen la clasificación one-hot. Verbose lo he puesto en false. Recordemos que el verbose igual a true lo que me va a permitir es imprimir cada una de las épocas que yo estoy ejecutando. Es más, voy a cambiarlo aquí y lo voy a dejar como true para ver cómo es que imprime cada uno de los elementos por cada época que nosotros estamos entrenando. El parámetro de shuffle es para que me utilice los datos de manera aleatoria, y finalmente el batch size o el tamaño de lotes lo estoy colocando en un número igual a 100. Esto me permite es cada cuánto voy a hacer yo iteraciones entre los elementos que estoy trabajando en la red. Voy a ejecutarlo y como tengo el verbose igual a 1, como podemos ver aquí, por cada una de las épocas, en este caso que son las 10 épocas, me está imprimiendo el procesamiento para cada una de ellas. Asimismo, de este lado lo que nos está imprimiendo es cuánta pérdida está teniendo y cuánta exactitud se está obteniendo por cada una de las épocas. Una vez que termine de ejecutarse las 10 épocas, podemos continuar ahora a hacer las pruebas, debido a que nuestro sistema ya está entrenado. Para hacer las pruebas, yo lo que voy a hacer es tomar una de las imágenes que ya tenemos dentro de nuestra base de datos. Sin embargo, esto se puede hacer con alguna otra imagen que ustedes puedan cargar al sistema. Recordemos que para cargar una imagen o un archivo pueden hacerlo desde este botón y a partir de ahí ustedes poder trabajar con él. En este caso yo he determinado una variable con el nombre de predicción y a partir de model.predict classes voy a determinar qué elemento es el que quiero que me determine o me haga predicción para él. En este caso estoy utilizando el elemento número 200 de xtest. Recordemos que este elemento se utilizó para validar el sistema. Y antes de introducirlo o hacer la predicción, hago un reshape. Esto recordando que si yo lo introduzco de esta manera, xtest nada más tiene matrices o imágenes de 28 por 28 elementos, pero la red yo la entrené con vectores de 1 por 784 elementos. Por eso el cambio o el reshape. Asimismo, lo que voy a hacer aquí es imprimir dicha predicción que me va a estar otorgando, y también voy a imprimir a qué elemento realmente pertenece, es decir, la etiqueta que tiene este elemento. Recordando que no siempre voy a lograr el 100% en mi entrenamiento, es decir, que puedo tener algún error. Finalmente lo que hago es nuevamente aquí tomar los elementos para poderlo visualizar de manera gráfica como imagen. Para ello nuevamente hago un reshape y regresamos la imagen a 28 por 28 elementos en un espacio de color de escala de grises. Entonces, ejecutando esa parte, y lo que me dice es que la predicción que me está otorgando a mí es que ese elemento, el elemento número 200, pertenece a la clase 3. Y aquí estoy poniendo realmente a qué elemento pertenecía y finalmente cuál es la imagen de dicho elemento. Por lo tanto, para este caso nosotros estamos clasificando de manera correcta dicho elemento. Pero vamos a ver cuál es la exactitud de nuestro sistema o nuestra base de datos. En este caso, para evaluar nuestro modelo se puede hacer con la
instrucción o el método model.evaluate, en donde yo tengo que introducir nada más como variables qué datos son los que quiero evaluar. En este caso, los de la prueba, que fueron los elementos con los cuales yo ya estoy validando mi sistema. Y en este caso podemos ver que lo que yo tengo aquí como parámetro es que estamos llegando a un 97% de la exactitud. Ahora, lo que podemos hacer para ver gráficamente cómo es que va cambiando el error por cada una de las diferentes épocas, a partir del método de history, lo que yo puedo hacer es precisamente graficar el error a partir de la variable loss para la parte del entrenamiento y val loss para la parte de validación. Aquí estoy aparte poniendo un legend que lo voy a asignar en la parte superior derecha para poder visualizar estas etiquetas y con ello tener un poco de mayor información dentro de mi gráfico. Entonces podemos ver aquí cómo el error va oscilando y en el entrenamiento va decayendo. Eso es importante porque también nos muestra información si nuestro sistema está sobreentrenado, si está subentrenado, y con ello poder determinar si vamos a modificar o no nuestra red neuronal. Asimismo, podemos hacerlo para graficar nosotros la exactitud o el accuracy. Entonces, se utilizaría las mismas instrucciones, simplemente ahora lo que cambiaría es que lo que vamos a graficar es esta exactitud. Y por lo tanto, en lugar de loss vamos a utilizar accuracy y en lugar de val loss utilizaremos val accuracy. Y en este caso podemos ver cómo tanto en el entrenamiento como en la validación, nuestro sistema empezó poco menos del 93% de exactitud y fue creciendo hasta un 98% para el caso del entrenamiento y en la validación hasta casi 97%.